Hola, buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión de vía online de día miércoles. Soy el pastor Julián Reyes de Tierra Santa y les mando muchos cariños a todos junto a mi esposa, la pastora Carolina Lecaros. Y hoy día miércoles es un día de discipulado, de enseñanza, de la palabra, de doctrina, de edificación. Y les mando muchos cariños a todos, a toda la familia de Tierra Santa, a toda la familia de la fe, las personas que nos ven y el resto de todas las personas que pueden estarse conectando. Le enviamos muchos cariños, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, esperando que estén teniendo una gran semana. Así que contento, me siento dichoso una vez más de poder llegar a sus casas y a sus hogares a través de Facebook, a través de esta transmisión, con una palabra, con un mensaje de parte de Dios. Y sabemos que estamos caminando y lo hemos repetido muchas veces en cada intervención, en cada oración, en cada palabra. También los domingos el apóstol lo ha ido repitiendo. ¿Para qué? Para que no perdamos de vista el tiempo en el cual estamos viviendo. No perdamos de vista la importancia de consagrarnos, la importancia de entregarnos en las manos de Dios, la importancia de priorizar a Dios en estos primeros 6 meses. Recuerde que recibimos una palabra de parte de Dios, una palabra de dirección profética, de que si estos seis meses primeros del año nosotros nos entregamos en las manos de Dios, lo priorizamos, abrazamos el cambio, trabajamos al interior de nuestros corazones obedeciendo, haciendo los cambios que Dios nos está pidiendo o demandando que realicemos, eso va a hacer que Dios acelere un proceso de restauración, reconciliación, para tener un segundo semestre con 6 meses de restitución, de bendición, de aceleración de lo que uno pudiese conseguir o lograr durante 3 años. Dios dijo que lo podríamos hacer en uno solo, por su mano, por su gloria, por su poder, por su temporada, por su intervención divina. Por lo tanto, vale la pena, claro que vale la pena sembrarse en Dios, sembrar nuestras vidas, sembrar nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra confianza. Vale la pena pagar el precio en esos términos y hacer lo que Dios nos está pidiendo en estos meses que estamos. Ya nos queda un poco menos de 2 meses del primer semestre del año y estamos caminando y estamos avanzando. Y por eso de parte del Señor les traigo un tema, un mensaje que lo titulé de esta manera. Yo no sé si lo pueden repetir conmigo ahí en sus casas. Este tema se llama la gestión del cambio. Yo sé que ahí están frente a sus celulares, televisores y dispositivos, pero ahí repita, si usted está solo con alguien, la gestión del cambio. Gestión, la palabra gestión significa también administración o mayordomía en el concepto bíblico. Y nosotros debemos gestionar o administrar, ser mayordomos del proceso de cambio que estamos viviendo en este entonces, en este tiempo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en este saneamiento, en esta transformación que Dios está haciendo. Entonces estamos en medio de este proceso de sanidad, de saneamiento, de reacondicionamiento mental, y todo esto no es más que un proceso de transformación y cambio. Y por eso Dios nos está desafiando a sanar el pasado, nos está desafiando a alcanzar la completa libertad, porque Dios nos libertó del pasado, nos libertó del enemigo, nos libertó del pecado, pero depende de nosotros ser libres nuestra mente, es lo que se está enseñando. Dios nos está desafiando a alcanzar la sanidad total y la plenitud del corazón, del espíritu, del alma, que Él promete, porque su reino consiste no en cosas materiales, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es por esta razón que, si usted se fija, y esto ha sido una tónica en este tiempo, Dios también lo ha dicho, que hemos estado sometidos, la mayoría de nosotros, por no decirlo todos, a movimientos y a procesos telúricos espirituales que están removiendo el sedimento del corazón. Dios está remeciendo y moviendo la tierra de nuestros corazones para que podamos darnos cuenta aquellas raíces amargas que aún quedan, para que podamos darnos cuenta aquellos traumas del pasado que aún siguen ahí y siguen controlando nuestro presente y nuestro destino, aquellas cosas que todavía siguen boicoteando nuestra relación con Dios, aquellas cosas que todavía siguen boicoteando nuestro servicio a Dios, nuestra obediencia a Dios,
siguen boicoteando nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros líderes, con nuestros discípulos, con nuestros semejantes, con nuestros jefes en el trabajo. Entonces estas situaciones que nos están boicoteando, que nos están molestando, que son piedra en el zapato, Dios está removiendo a través de situaciones, a través de presiones, a través de confrontaciones que están sacando, entre comillas, lo peor de nosotros. Y eso es bueno, porque cuando situaciones de presión, de estrés o confrontación en el trabajo, al interior del hogar, cosas que están pasando, sacan lo peor de nosotros, entonces podemos darnos cuenta de aquellas cosas que quizás bajo una situación de calma no se manifestaban y jamás nos hubiésemos dado cuenta que estaban ahí. Que traumas, abusos, humillaciones, traiciones, decepciones, abandonos, rechazos, etcétera, ofensas, injusticias, etcétera. Entonces, para eso son los movimientos telúricos, para eso es que Dios está removiendo nuestro corazón y nuestra tierra a través de distintas cosas que nos están mostrando el estado de nuestro corazón. Y Dios nos está entregando herramientas en este proceso. Y entonces, en medio de todo esto, Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de administrar o de gestionar este cambio. No sé si se recuerda, clases atrás, si no me equivoco, 2 o 3 domingos atrás, el apóstol dijo que la libertad, la verdadera libertad en la mente, en el corazón, es una responsabilidad que solo los maduros pueden asumir y que requiere que asumamos la responsabilidad de mayordomía de los pensamientos, de ser administradores de nuestra vida. Y esto es muy importante porque Dios nos ha establecido como los gerentes, como los mayordomos o como los administradores de nuestra vida y también de este cambio que estamos viviendo. Dios te está cambiando a ti y a mí. Dios nos está transformando, Dios nos está sanando, Dios nos está llevando a abrazar el cambio, a hacer cambios en nuestra familia, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones como padre, como hijo, como trabajador, en todas las áreas. Dios nos está empujando a ese cambio y nosotros tenemos que asumir nuestro rol de gerente, de administradores, mayordomo, para que gestionemos y administremos este cambio. Cuando uno estudia y se da cuenta de las funciones que ejerce un mayordomo o un gerente o un administrador, porque bíblicamente Dios nos ha hecho administradores de todas las cosas, un administrador toma varios roles. Por ejemplo, toma el rol de planificador. Diga ahí en su casa: yo soy un planificador de mi vida, soy un planificador del cambio. Planificar tiene que ver con que tú puedas interpretar, conocer la visión de Dios para tu vida, para que puedas en Dios tener proyectos. Planificar es proyectar el futuro, es proyectar lo que Dios te ha hablado y verlo en imágenes, verlo en tu futuro, ver lo que Dios te ha hablado en tu familia, verte trabajando en lo que Dios te dijo, verte predicando el Evangelio y la gente sanando. Nosotros en la iglesia viendo cómo las multitudes llegan a los pies de Cristo, cómo la gente se restaura, se sana, cómo los discípulos maduran, se desarrollan, avanzan, conquistan la tierra. Cada uno de los de Tierra Santa fue llamado a ser un agente de cambio en la esfera de influencia donde Dios lo pone, en el trabajo, en el colegio, en la casa. Y como ministros de Dios en Tierra Santa, desde el apóstol y los pastores y el liderazgo, planificamos, visionamos, proyectamos y vemos cómo se cumplen los planes y propósitos de Dios. Asimismo, un gerente, un planificador, un administrador tiene que proyectarse, tiene que verse en el futuro, porque es cuando uno se ve haciendo lo que Dios le ha dicho que haga, es cuando puede ver lo que le falta. Entonces, si yo quiero llegar a lo que Dios dice, si Dios me va a prosperar para que yo pueda bendecir a otros, si Dios me va a llenar de poder para que yo pueda compartir el Evangelio y sanar a otros, si Dios me va a levantar en mi trabajo y donde quiera que Dios me ha puesto para ser luz y ser influencia a los demás, es por eso es que yo tengo que identificar, y con las palabras que se han predicado, dónde están los estorbos y los obstáculos del corazón. A eso han apuntado todas estas palabras de estos últimos meses, para que cada uno pueda identificar, porque cuando uno planifica, proyecta, fija las metas, fija los propósitos, fija objetivos y empieza a trazarse: vamos a avanzar para acá, vamos a sanar esta área, aquí es donde estoy flaco, esto lo vamos a fortalecer, este año tengo que mejorar mi relación con Dios, aquí vamos a abordar, aquí es donde vamos a atacar. Un gerente, un administrador, un mayordomo planifica, es un planificador, está proyectando, está mirando, está viendo y buscando estrategias y formas de cómo va a llegar
a aquello que Dios le ha prometido y empieza a situarse y empieza a mirar dónde están los puntos deficientes y cuáles son las cosas que están impidiendo que podamos llegar. Y esas son las cosas que Dios está mostrando con las palabras. Yo le hago la pregunta de parte del Señor a mí, por supuesto, y también a ustedes. ¿Han podido identificar con todas estas palabras dónde está el obstáculo? ¿Han podido identificar cuál es el área que Dios está tratando con su corazón? ¿Ha podido identificar cuál es la herida presente en su vida y de qué manera está controlando sus actitudes, sus acciones y no le impide crecer? ¿Ha podido identificar dónde está el área donde nos falta crecimiento, donde nos falta sanidad, donde nos falta madurez, donde nos falta transformación? ¿Dónde están los pecados que no hemos dejado? ¿Dónde están los hábitos que no hemos cambiado? Lo ha podido identificar porque un gerente, un planificador, empieza a ver estas cosas para ver de qué manera lo va a atacar y de qué manera lo va a trabajar. Entonces, tú tienes que gestionar el cambio y por eso, como administrador, eres un planificador. Diga conmigo, un planificador. Por eso, un planificador también proyecta la visión. La Escritura dice, escribe la visión y declárala en tablas, porque el proceso de escribir dónde quieres llegar y lo que tienes que hacer activa partes del cerebro que verbalmente o que solo pensándolas no se activan. El proceso de escribir y pensar produce una activación cerebral mayor y hace que puedas destinar recursos de tu espíritu, de tu corazón, mayores para conseguir lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, una de las responsabilidades que asume un administrador, un gerente, un gestionador de Dios, un mayordomo de Dios, de su cambio y de su vida, es la de planificar o planificador. También asume un rol de organizador. Un administrador es alguien que organiza. Entonces, si yo quiero mejorar mi relación con Dios, si yo quiero sanar esta área de mi vida, si yo quiero tratar con esta debilidad de carácter, si yo quiero dejar de pecar, si yo quiero dejar de mentir, si yo quiero dejar de ser inconstante, si yo quiero en Dios porque he identificado que tengo doble ánimo y tengo que tratarlo, si yo he identificado que cuando las cosas no se me dan me frustro o me amurro y me enojo con Dios, son situaciones que tengo que ponerlas delante de Dios y me tengo que organizar. Voy a destinar tiempo, buscar cuándo, horarios y voy a trabajar en esto, voy a orar, voy a aumentar mi oración, voy a destinar espacios para leer la palabra o para anotar todo lo que Dios me ha mostrado, qué es lo que dice su palabra, para declarar lo que Él dice versus lo que pienso, para hacer un formateo mental. Tengo que organizarme. Tú, como gestionador de tu cambio, eres el organizador de tu tiempo, organizador de tus prioridades. Poner a Dios en prioridad, poner la palabra el miércoles, la asistencia los domingos, la oración diaria, la oración de los viernes, las actividades que Dios está poniendo. Nosotros estamos teniendo un taller de la sanidad o de la educación de las emociones. Son herramientas que uno tiene que priorizar si entiende que en este tiempo Dios está quitando y sanando sus obstáculos. Y haciendo eso se va a soltar una bendición grande. Entonces yo me organizo y pongo cosas en prioridad. Organizar también es ordenar tiempo, ordenar prioridades, ordenar las prioridades en la familia, ponerle orden a las distracciones o a los tiempos de distracción, que no es algo malo, pero todo en su justa medida. Entonces tú, como administrador de tu cambio, tienes que organizar tu tiempo, organizar tus prioridades, organizar tu familia, con tus hijos, con tu esposa, porque la palabra dice que todo tiene su tiempo. Y si no organizamos el tiempo en función de nuestros objetivos, en función de la visión de Dios, en función de lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer en este tiempo, creyendo la aceleración que viene, creyendo la bendición que viene, creyendo la multiplicación que viene, creyendo el ensanchamiento que viene, entonces yo me planifico y yo organizo mi tiempo poniendo prioridad en las actividades que me van a llevar a eso, que son la oración, las reuniones de la iglesia, las herramientas que Dios está entregando, la construcción de relaciones sólidas al interior del hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, porque entiendo que estas cosas son prioridades para llegar a lo que Dios quiere sobre mi vida. Entonces, como un gestor del cambio, soy un planificador, proyecto metas, la visión, identifico las áreas débiles, me organizo para organizar prioridades y mi tiempo para poder trabajar en eso. También la responsabilidad de ser administrador también involucra ser el director de tu vida. No solo planificamos, no solo organizamos, sino que también somos los directores de nuestra vida. Esto tiene que ver, amados hermanos, y es importante que usted lo asuma y yo lo asuma, para que podamos ser responsables de este cambio y proceso de transformación que estamos sometidos como iglesia y como personas, para lo que se viene, porque Dios nos está sanando y nos está cambiando y nos está transformando.
También tenemos que tomar, como les dije, el rol de directores. Y tiene que ver con autoliderazgo, con autogestión y con autodisciplina. En las funciones básicas de la administración, el que dirige o la función de dirección en una empresa dirige personas, dirige acciones. Pero cuando hablamos de la mayordomía personal, uno tiene que autodisciplinarse, autodirigirse, tiene que asignarse, imponerse obligaciones o tareas que tiene que hacer para llegar al objetivo de Dios. Uno se obliga y se empuja a orar, por ejemplo. Se empuja a asistir a las reuniones aunque en algún momento no tenga ganas, porque uno dirige el curso de sus acciones. Uno se autodirige, se autolidera, se autodisciplina y se empuja a hacer las cosas que uno sabe que tiene que hacer y que son por el bien de uno y por el bien de alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, por el bien de santificarnos, por el bien de sanearnos, por el bien de liberarnos, por el bien de tener la bendición de Dios. Por eso es que uno se empuja a orar, uno se empuja a asistir a la iglesia, uno se empuja a leer la palabra, uno se empuja a hacer cosas que no quiere, como perdonar, como acercarse cuando hay una discusión, a reconciliar las cosas, al hogar. Uno se empuja a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque quiere llegar al objetivo de Dios, porque como ama a Dios y se ama en el Señor, quiere empujarse a hacer aquello que sabe que es lo mejor para uno. Obedecer a Dios es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho para Tierra Santa y para tu vida y para mi vida en este tiempo es tremendo. O sea, es una aceleración, imagínense, 3 años comprimidos en uno solo y por eso es que hay que dirigirse, hay que disciplinarse. ¿Para qué? Para que cambiemos esos paradigmas de no dejarnos controlar por la rabia, no dejarnos controlar por la ira, no dejarnos controlar por el rencor, no dejarnos controlar por esa amargura que quizás Dios nos ha mostrado que veníamos cargando, no dejándonos controlar por el niño herido, no dejándonos controlar por un pasado que nos marcó, no dejándonos controlar por personas que nos atacan, por situaciones o por presiones. No, la persona que es el administrador de su vida toma las riendas de su vida y dirige el curso de acciones, dirige sus decisiones, decide obedecer a Dios, decide hacer lo correcto aunque en el minuto no convenga, aunque venga en daño propio, como dice la Escritura, decide perdonar aunque no lo sienta porque sabe que eso abre el cielo y eso desata la bendición de Dios, decide honrar padre y madre aunque sienta que no se lo merezcan porque eso alarga los días en la tierra y hace que nos haga bien, que son las promesas de Dios, decide poner la palabra, decide priorizar a Dios y ponerlo primero porque sabe que si Dios es primero, el resto de todo lo demás es multiplicado y es bendecido por Dios. Decide sanarse porque sabe que si sana, la aceleración y lo que Dios tiene prometido lo puede recibir porque puede retener la bendición. Se lidera, se empuja. Tú no esperas que alguien que tenga que empujar a hacer lo que sabes que tienes que hacer porque eres el director de tu vida. Has asumido, y yo he asumido, mi responsabilidad como administrador, como mayordomo, planificando, organizando y dirigiendo mi propia vida. El que no puede liderar su propia casa, dice la Escritura, tampoco puede liderar o gobernar en la casa de Dios. Entonces, si lo llevamos atrás, si no me puedo liderar a mí mismo, ni siquiera puedo liderar mi hogar, porque el liderazgo parte conmigo mismo. Dígalo ahí en su casa, el liderazgo parte conmigo mismo. Y finalmente, otra de las responsabilidades, dijimos que el administrador es un planificador, es un organizador, es un director de su propia vida. También es un supervisor. ¿Qué es lo que hace un supervisor? Cumple la función de controlar y monitorear si se están realizando las tareas y corregir los errores. Por ejemplo, ¿qué significaría ser el supervisor de tu vida? Es lo que la Biblia llama estar vigilante. Orad y velad, vigilad. O sea, hay que estar monitoreando que estemos haciendo la palabra. Por ejemplo, si yo me propuse, no estoy orando todos los días, por ejemplo, y me propuse comenzar a orar todos los días, yo tengo que monitorear, hoy día pasó un día y no lo hice, ya, tengo que aquí, ¿por qué no lo hice? Perdí el tiempo en otras cosas, me empecé a distraer, cambié el orden de prioridades y atacar al tiro el punto y como supervisor de mí mismo decir, acá no lo pude hacer, no logré por esto, tengo que hacer el cambio, corregir para volver a la ruta. Para eso nos supervisamos, día a día nos estamos analizando y esto requiere autocrítica, autoanálisis, requiere humildad cuando se nos corrige por la palabra o un líder, un pastor o un padre nos corrige, nos dice lo que estamos haciendo mal, requiere humildad para que podamos, hermanos amados, estar siempre en esa evaluación,
Pero ojo acá, el autoanálisis o la autoevaluación no es una autodescalificación y no es una autocondenación ni una autoflagelación. Cada vez que uno ve sus errores o que nos hacen ver los errores y uno está viendo lo que no está haciendo bien, es algo positivo. Tiene que tomarse como una ayuda para mejorar y hacer cambios que me lleven a los resultados de Dios, a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios, al llamamiento de Dios, al propósito de Dios, a la visión de Dios y a lo que Dios ha dicho sobre la casa y sobre nuestras vidas. Entonces yo les pregunto allá en sus hogares, ¿hay algún gestionador del cambio? ¿Hay ahí administradores, mayordomos y gerentes de su vida? ¿Cuántos van a ser los gerentes de su cambio? Yo me voy a preocupar de ser el administrador del cambio que Dios está haciendo en mi vida, de cambiar mis pensamientos, de sanar mi corazón, de que mi vida sea transformada. Voy a planificar, me voy a organizar, me voy a dirigir y voy a supervisar que esté cada día intentando seguir el camino que Dios me ha trazado y que yo me estoy preocupando de que se cumpla en mi vida. ¿Hay alguien que diga amén ahí en su hogar? Gracias por ese amén, me parece que lo pude escuchar ahí en mi espíritu. Ahora póngame mucha atención. Entendiendo esto, que para que los cambios en nuestra vida ocurran, cuando hablo de cambio, la transformación del carácter, si éramos airados, que tengamos dominio propio, si teníamos heridas, que lo que nos provocaba amargura empiece a sanar y ya no nos provoque esas reacciones amargas, ese fruto de odio, de rencor, que podamos perdonar si éramos rencorosos y usted póngale el área de su vida que Dios le está tratando. Entonces entendemos que es nuestra responsabilidad como administradores gestionar ese cambio. ¿Me dicen amén? Entonces quiero que considere y quiero ir al corazón de lo que Dios puso en mi corazón y me hablaba a mi corazón que les compartiera. Que en medio de este proceso donde usted va a liderar su cambio, donde usted va a gestionar su cambio, donde usted se va a hacer responsable de ese cambio, porque Dios le dio a usted el poder de decidir, como dijo el apóstol, la voluntad. Dios nos dio la voluntad, que es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección. Es poderoso. Dios no va a hacer cosas que pasen por sobre nuestra voluntad. Nosotros la tenemos que rendir. Entonces en este proceso quiero que vea conmigo 3 consideraciones que hay que tener, que Dios hablaba a mi corazón en este proceso de cambio y en esta gestión que usted y yo estamos haciendo del cambio. ¿Los quiere saber? Sí, amén. Gracias por ese amén. La primera consideración que le quiero mostrar, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 22 y 23. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice aquí algo poderosísimo que vamos a develar juntos. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. ¿Cómo lo hará el Señor? ¿Cómo va a echar delante de nosotros las naciones enemigas que tenemos que conquistar? Las va a echar delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, o dicho en buen chileno, de un solo paraguaso o de un solo golpe, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Versículo 23, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Aquí está la primera consideración, que el cambio o el proceso de cambio que tú y yo tenemos que autoliderar es un proceso o un cambio paso a paso. Lo vuelvo a repetir, el proceso de cambio es paso a paso. Muchas veces nosotros nos desesperamos por tener un cambio gigantesco en muy poco tiempo. Aquellas cosas aceleradas o cambios acelerados o resultados acelerados, déjaselos a Dios. A nosotros nos toca cambiar paso a paso. Dios le dice a Moisés que no tomaría la tierra de un solo golpe, sino que sería de manera progresiva. Si usted se fija, este domingo tuvimos un evento que afectó bastante el desarrollo de la ciudad y la facilidad para llegar al culto, que fue la maratón. Sabemos que una maratón son, si no me equivoco, como 40 kilómetros. 40 kilómetros, amados hermanos. Cualquiera de nosotros que no está entrenado para correr una maratón, probablemente ni siquiera la termine. Muchas personas que corren la maratón se demoran varias horas en correr esa cantidad de kilómetros. O sea, cuando se completa la maratón uno dice, wow, 40 kilómetros.
Pero esa maratón y esos 40 kilómetros comenzaron con un solo paso. Menos de 1 metro, o 1 metro los más grandes. Esa maratón de 40 kilómetros comenzó con un pequeño paso. Los grandes cambios, los grandes sucesos, las grandes transformaciones, las grandes cosas que Dios hace y las grandes cosas que Dios está haciendo contigo parten con un pequeño cambio. Yo las echaré de ti, pero será poco a poco. Después dice, las voy a quebrantar. No te preocupes, te quiero poner esta promesa. Voy a terminar de derribar todo. Voy a terminar de destruir a todo tu enemigo. Pero calma, porque va a ser poco a poco. Una maratón parte con un solo paso. Los grandes cambios parten con algo pequeño. Entonces, muchas veces, cuando no entendemos esto, nos desanimamos porque no vemos los grandes cambios. Nos desanimamos porque no vemos las grandes cosas. Entonces, muchas veces no queremos empezar. No nos queremos mover, no queremos hacer nada porque sentimos que lo que estamos haciendo es insignificante, es sin valor, es tan pequeño, es tan poco que no vale la pena hacerlo. No vale la pena, hoy día no tengo ganas de orar, no vale la pena hoy día invertir un tiempo orando porque esto es algo pequeño que voy a hacer hoy día y yo estoy buscando cosas grandes. Las grandes maratones parten con un solo paso. Una poderosa vida de oración parte con un día que doblaste rodillas y empezaste a orar. Quizás no fue una gran oración, quizás no fue una oración potente ni de horas, pero comenzaste a orar, comenzaste a perdonar, comenzaste a intentar cambiar. Comenzaste un acercamiento con tu padre o con tu madre. Comenzaste con un llamado. Comenzaste con un perdón. Comenzaste con un acercamiento con tu esposa, con tu esposo. Comenzaste con una pequeña actitud de empezar a comunicarte con tu hijo, preguntarle cómo le fue. Un pequeño cambio, un pequeño paso, una pequeña acción. Los grandes resultados, las grandes cosas, todo lo que Dios hace comienza con un pequeño cambio, comienza con un pequeño paso, comienza con algo que parece insignificante ante los hombres, que parece pequeño ante los hombres, pero para Dios es significativo. Entonces esto es importante que tú lo entiendas. Ninguna cosa, por muy pequeña que estés haciendo para construir un cambio, que estés haciendo para que cambie las cosas en tu economía, en tu trabajo, en tu familia, está siendo al voleo o no está teniendo un impacto. Quizás tú dices, bueno, yo tenía un desorden en la finanza y recién ahora estoy diezmando. Un pequeño cambio puede hacer la gran diferencia. Di amén ahí en tu casa. No sé cuánto dicen amén. Entonces a veces tenemos objetivos como la visión o las grandes promesas de Dios son tan grandes y se ven tan lejanas que no vemos correlación entre lo que estoy haciendo ahora de cómo voy a llegar hasta allá. Por eso es que tienes que partir con pequeños objetivos, con pequeñas tareas, con pequeñas metas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a tener pequeñas victorias que se van a sumar una tras otra. Y un gran cambio es la acumulación de muchos pequeños cambios. El crecimiento del cuerpo, el crecimiento de una planta, el crecimiento de los seres vivos, es un proceso de multiplicación celular diaria que es imperceptible. Si tú lo mides día a día no te das cuenta. Pero si esperas un año y lo mides al principio un año y esperas otro año, el crecimiento es grande. Por eso no nos fijemos en lo poco que estamos avanzando hoy, porque eso se está sumando a otro poco, y a otro poco, y a otro poco, y a otro poco. Con una gotera tú puedes llenar una piscina, te demorarás más, pero la puedes llenar. Por lo tanto, no desprecies los pequeños cambios, no desprecies las pequeñeces. Zacarías 4:10, miren lo que dice, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, lo vuelvo a repetir por si lo quieren notar, Zacarías 4:10, miren lo que dice. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Póngame mucha atención. Despreciar el día de las pequeñeces, el día que empezaste a hacer un proyecto gigante, pero empezaste a hacer algo poco. Todos en el mundo desprecian cuando comienzas con poco. El Señor Jesús ahora está sentado en el trono de Dios, pero todo comenzó en un pesebre. Todo comienza con algo pequeño. Por tanto, puede que muchos desprecian tu pequeño comienzo, el pequeño esfuerzo o los primeros intentos que estás haciendo por hacer un cambio en tu vida. Pero para Dios no es despreciable porque es un comienzo. Lo que te lleva a los grandes cambios es comenzar. Haz lo que sea hoy día. No termine el día sin hacer algo diferente. Comienza haciendo algo. Hace algo que nunca hiciste. Hazlo, simplemente hazlo. Comienza, tan solo comienza. Ponte en movimiento en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Zorobabel
representa muchas cosas, pero entre ellas representa el ministerio apostólico, donde él tiene la plomada en la mano. La plomada era un cordel con un plomo que colgaba abajo, que era para poner a nivel el muro mientras se construía. Zorobabel reconstruyó el templo y lo reconstruyó desde el comienzo y lo terminó hasta el final. Y este hombre, cuando comienza a construir el templo, parte con poco, parte poniendo la piedra angular, parte poniendo lo primero, y muchos lo despreciaron, porque muchos desprecian cuando Dios pone fundamento. Cuando Dios pone fundamentos en tu vida y en mi vida, nos enseña a ser personas íntegras, nos enseña a ser personas honestas, nos enseña a ser padres como Dios dice, nos enseña a ser perdonadores, nos enseña, antes de ser un hombre grande, te hace un gran hombre, antes de ser una mujer grande, hace una gran mujer de ti. Antes de que el mundo te conozca, porque aquí lo importante no es ser conocido en el mundo, es ser conocido en el cielo y ser conocido en el infierno. Puedes ser conocido para el mundo, pero el diablo no tiene idea quién eres. Por lo tanto, póngame atención nuevamente. Por eso Zorobabel tenía la plomada. Y la plomada es con la que uno construye. La plomada es la palabra profética que Dios pone sobre tu vida, sobre tu casa, en este caso sobre la iglesia. Y si nosotros nos preocupamos de construir con la plomada, va a llegar un momento en que se va a terminar lo que Dios dijo. Tú partiste con algo pequeño, pero no importa, partiste. Y dice la palabra que si tú tomas la plomada y trabajas con el diseño, trabajas con la obediencia a Dios, los que te despreciaron en tu pequeño comienzo, los que dijeron ¿qué va a hacer algo para Dios? ¿Qué va a cambiar ¿Qué va a cambiar esta? Si toda la vida han dado perdidos, si siempre ha dado jugo. Los que menospreciaron el día de tus pequeñeces, cuando vean el cambio grande en el tiempo sobre tu vida, se alegrarán cuando vean la plomada de Dios sobre tu mano. Se alegrarán cuando vean la promesa de Dios cumplida sobre tu vida. Muchos se alegrarán cuando vean las multitudes y que van a tener que hacer fila afuera para entrar a los cultos. Muchos se alegrarán cuando vean la plomada. En el nombre de Cristo, algo tremendo Dios está haciendo sobre tu vida y sobre la mía. No menospreciemos las pequeñeces, no menospreciemos los pequeños cambios, porque son una muestra de que Dios está haciendo la obra. ¿Se acuerdan cuando el apóstol predicaba de Elías? Elías, cuando le dijeron, mira, apareció una pequeñita nube, 3 años y medio de sequía. Apareció una nube chiquitita del porte de una mano. Corre, dijo, para que no te alcance la lluvia. Una grande lluvia se oye, porque si hay una pequeña señal, un pequeño comienzo, un pequeño cambio, es indicación de que llegaremos a lo grande en algún minuto. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Por eso, hermanos amados, ¿qué significa partir en lo pequeño pero partir bien? Significa partir priorizando a Dios, poniendo a Dios como prioridad en nuestras decisiones, en nuestras reuniones, en todo, y haciendo las cosas de manera correcta de acuerdo a su palabra. ¿En serio? Sí. Mire, Job 8, 5 al 7. Vamos al libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios, ¿qué significa buscar a Dios de mañana? Este es un símbolo de prioridad. Si pones a Dios en lo primero en la lista de prioridades de búsqueda, de asistencia a la iglesia, de panoramas, etc. Y rogares al Todopoderoso, 6, si fueres limpio y recto, aquí viene a andar correcto, ciertamente luego se despertará por ti, que en Dios, y hará próspera la morada de tu justicia. Hará próspero todo aquello que haga en justicia, de manera correcta. O sea, si buscas a Dios de mañana, si pones a Dios primero, y si eres limpio y recto, la morada de tu justicia, hace las cosas en rectitud de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus designios. ¿Qué dice el 7? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuánto lo toman? Si pongo a Dios primero en este tiempo y parto haciendo pequeños cambios, pero lo hago bien, alineándome a Dios, aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. Y prepárate, Tierra Santa, porque en los meses que vienen, con la aceleración de Dios, hay cosas muy grandes que Dios va a abrir. Entonces recuerde esto: un gran cambio es la acumulación de cambios, de muchos y miles y cientos de cambios chiquititos, que todos juntos, cuando se acumulan en el tiempo, generan un gran cambio y una gran transformación. Por lo tanto, no desprecie los pequeños cambios, no desprecie las cosas pequeñas. Entonces, en este proceso, como gestionador, como administrador de este cambio, entiende que es poco a poco. ¿Cuántos dicen? Es poco a poco. Lo segundo que desprendemos del mismo pasaje es que Dios le dice a Moisés que no podían tomar y conquistar. ¿Por qué lo iban a hacer poco a poco?
porque no podían tomar y conquistar la tierra de la promesa y destruir a todas las naciones y ciudades en un solo golpe o en un solo evento. No podían tomar todo el territorio de la bendición sacando a todos los enemigos y conquistando todos los territorios y sacando y derribando a todas las naciones. No podían hacerlo un solo golpe. ¿Por qué? Porque ellos no tendrían la capacidad de multiplicarse en la misma velocidad que los animales salvajes. Por lo tanto, se iba a llenar de animales salvajes antes de que ellos se multiplicaran y pudiesen asentarse en esos territorios. Entonces ya iban a estar plagados de fieras salvajes. ¿Me sigue o no? ¿Por qué? Porque las fieras del campo, en este caso, y esto es lo segundo, aparte que el cambio es paso a paso, el cambio es un proceso de reaprendizaje. Diga ahí en su casa, el cambio es un proceso de reaprendizaje. ¿Por qué? Porque las fieras del campo, y aquí sigo con la historia, eran los animales salvajes, silvestres y nativos de cada territorio que cuando estaba la presencia de seres humanos o de las naciones, ellos podían ordenar a estos animales, podían quitar a los animales que no podían estar en el territorio, otros los podían contener, otros los podían domesticar, los que les servían. En el fondo necesitaban que alguien los administrara y los ordenara. Y si no iba a haber nadie que pudiese hacer esa gestión, entonces las cosas se iban a desordenar. Entonces, entendemos que Dios no nos dará algo más grande de lo que podemos administrar. Lo voy a repetir y anótelo. Dios nos dará algo más grande de lo que podemos administrar. Y de ahí la importancia de los procesos, la importancia del trabajo del carácter para prepararnos para estar listos para ello. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el reaprendizaje? Para allá voy y póngame mucha atención. Cuando Dios nos libera y nos sana de un área, esa área queda con los hábitos y pensamientos salvajes o nativos o silvestres de la carne en esa área del corazón. Si tomamos el corazón como el territorio que Dios está conquistando y ir tomando nación por nación, es que Dios vaya haciendo un cambio y transformación sobre todas las áreas de nuestro corazón, si lo vemos desde esa perspectiva, porque tiene muchas aplicaciones esto. Entonces, si Dios hace el cambio y sana todo de una, y Dios nos cambia de la noche a la mañana el corazón entero, no tuvimos ni el aprendizaje, no tuvimos ni el acondicionamiento ni el entrenamiento para poder mantener eso. No sé si me están siguiendo. ¿Por qué? Porque los pensamientos del viejo hombre, salvajes, los pensamientos silvestres, se vuelven a levantar y con el tiempo reafloran los antiguos hábitos y terminan poblando todo el territorio de nuevo y volvemos atrás. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Nos tiene que llevar a reproducirnos internamente, reproducir el reino, expandir la palabra, expandir el reacondicionamiento mental para ir conquistando diversas áreas de nuestro corazón hasta que Dios pueda tener el control absoluto de tu corazón y de mi corazón. Y esto no es más que el reacondicionamiento. Dios va reacondicionando área por área. Por eso, para que haya un cambio en un área traumática de abandono, de rechazo en mi vida, tengo que trabajar en mi mente haciendo renovación, cambiando hábitos, cambiando ideas, hasta que este trabajo hace que se establezca el reino y se establezca un hábito de Dios ahí, y entonces yo puedo seguir con otra área de mi corazón. Si yo estoy trabajando y tratando 20 áreas de mi corazón juntas, probablemente me disperse y me sea muy difícil conquistar toda el área del corazón. Y así muchas personas se empiezan a desenfocar, se sienten abrumados cuando van a la iglesia y sabemos que la iglesia es como un supermercado y empieza el apóstol, el pastor, quien sea, a predicar y uno se empieza a encontrar en hartas áreas. Muchos se sienten abrumados porque se dan cuenta que el proyecto es titánico, que nos falta demasiado, que son muchas áreas que hay que cambiar. Pero vamos con calma. Dios te va a ir llevando a confrontar distintas áreas y anda trabajando en cada área y haciendo el proceso de, diga conmigo, reaprendizaje. Dígalo de nuevo, reaprendizaje. Una vez más, reaprendizaje. Vamos a la palabra, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver algo poderoso aquí. Al libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice así:
Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo voy a repetir. Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Póngame mucha atención porque lo que Cristo está diciendo es muy poderoso. El que ama guarda su palabra, el que no lo ama simplemente no guarda su palabra. O sea, si yo digo que amo a Dios pero no quiero obedecer la Biblia, entonces no lo amo. Eso es así, lo dijo Jesús. Pero ojo, explicamos una vez que hay una diferencia entre obedecer la palabra y guardar la palabra. Obedecer la palabra es cuando esto es profundo, cuando yo la obedezco. Cuando Dios me dice, esto yo lo hago, perdona y yo perdono. Eso obedecer la palabra y eso es buenísimo, sí. Pero a veces la obediencia no se perpetúa en el tiempo, obedezco 1, 2, 3 veces. Pero cuando la palabra se guarda significa que se ha registrado dentro del corazón y ha quedado escrita, registrada y guardada dentro del corazón. Recuerda que el corazón es el lugar donde salen el buen tesoro o el mal tesoro. Y un tesoro es algo que se ha guardado, se ha atesorado a través de un proceso de registro, de grabado o de guardado. Por lo tanto, guardar la palabra de Dios significa que la hemos meditado tanto, la hemos renovado tanto en nuestra mente y la hemos practicado por tanto tiempo que ya se ha registrado en el corazón y ha quedado guardada. Y entonces esa palabra guardada, ¿qué es lo que produce? Una obediencia continua y constante porque ya está registrada en las tablas del corazón. Cuando tú y yo logramos que la palabra de Dios haga eso, entonces Dios dice recién, aquí alguien ha hecho el trabajo de reformatearse, de reaprender, de desaprender lo del pasado para reaprender algo nuevo, para establecer en su corazón. El programa, el software, el registro de mi palabra ya lo guardó adentro, lo obedece de continuo, ya lo arraigó dentro de sí. Por lo tanto yo vengo, dice Jesús, mi Padre y yo venimos y hacemos morada y vivimos en Él. Y ahí es donde Dios viene con gloria. La palabra morada o vivir en el hebreo viene de Shakán también, de donde viene Chequiná, la gloria que posa o reposa en un lugar. Yo no sé si me está siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí cuando Dios viene y ese territorio está conquistado y hasta el reino de Dios y el gobierno de Dios está establecido. Y entonces puedes ir a otra área para expandir el reino y el gobierno de Dios. Por eso esto es paso a paso. Entonces, cada área tiene que sufrir un proceso de reaprendizaje. Dígalo conmigo. Cada área de mi corazón tiene que sufrir un proceso de reaprendizaje. Donde estoy amargo, tengo que producir un proceso de reaprendizaje hasta que hayan aguas dulces, hasta que haya perdón, gozo, paz, plenitud, relaciones sanas. Donde yo era enojón, tengo que hacer todo el reaprendizaje hasta que haya aquí templanza, mansedumbre, dominio propio. Donde yo era, no sé, orgulloso, tengo que hacer todo el reaprendizaje hasta que me vuelva alguien humilde, alguien dócil. Y así siga. Donde me falta paciencia, hasta que me vuelva paciente. Donde me falta fe, donde soy inseguro, hasta que me vuelva seguro, hasta que desarrolle fe y confianza. Donde soy alguien temeroso, hasta que se establezca la seguridad en Cristo. Y ahí, cuando la palabra se guarda y se registra, Dios viene a morar y entonces ese territorio ya es territorio de Dios. ¿Cuántos me siguen acá? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquello que se guarda es aquello que se graba en el corazón. Es lo que acabo de decir. Y aquello que se graba es aquello que se vuelve un hábito. ¿Cómo yo sé que algo se guardó en mi corazón cuando es un hábito? Cuando ya lo hago inconscientemente. Cuando ya lo hago sin pensar. Porque ya está guardado. Aquello que hacemos sin pensar de manera inconsciente. Porque está registrado en el corazón. Entonces, cuando algo se vuelve un hábito, ya pasa a ser parte de nosotros. Y aquello que pasa a ser parte tuyo, en el fondo revela que es nuestro verdadero sistema de creencias y es nuestra verdadera fe. Nuestra verdadera fe y verdadero sistema de creencias, finalmente ese es el fundamento de nuestro carácter y el fundamento de nuestras acciones. Por eso Dios tiene que venir a destruir fundamentos antiguos, desaprender, desarrancar, destruir, derribar, arruinar, para construir su reino, que es plantar y edificar, que es lo que hacemos como iglesia. Entonces, póngame atención, es aquí donde tenemos que lograr que el corazón quede habituado. Segunda Pedro 2.14 habla. Si tú y yo no trabajamos en el proceso de crear los hábitos, paradigmas, mentalidades, patrones de su palabra, como perdón, como paciencia, confianza y todo lo que se está enseñando, sacar la amargura. Si no lo hacemos un hábito, no lo establecemos como patrón, el reino no se establece. Y ojo aquí,
Y si no lo hacemos, entonces va a pasar lo contrario. El diablo y la carne, o las fieras del campo, van a establecer su propio patrón y su propio hábito y van a reconquistar ese pedazo del corazón. Pedro lo dice así, 2 de Pedro 2.14, 2 de Pedro 2.14, tienen los ojos llenos de adulterio, qué fuerte, no se sacian de pecar, wow, seducen a las almas inconstantes, ¿y por qué? Y aquí dice, tienen el corazón habituado. Diga ahí en su casa, corazón habituado. De eso estoy hablando. Cuando algo se graba y ya se entrena, queda habituado, queda como hábito, queda entrenado, queda ejercitado, arraigado. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces el gran desafío en Dios, y por eso le estaba hablando que lo segundo, vamos paso a paso, lo segundo entender que en cada uno de esos pasos tiene que haber un proceso de reaprendizaje. Desaprender lo que traíamos para aprender lo que Dios dice. Y esta etapa, este proceso tiene 4 etapas. Gracias por ese amén. Tiene 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Cuando uno comete un error o tiene un mal hábito o el corazón está habituado a algo negativo como amargura, como rencor, como codicia, como descontento, como doble ánimo, como inconstancia, como alguien que desmaya muy fácil, como negativismo, como incredulidad, y súmale y sigue. Entonces, en este proceso de reaprendizaje, lo primero es cuando está arraigado ese error o mal hábito en el corazón, pero de manera inconsciente. Vale decir que cometemos todos errores, está tan metido en nosotros que ni nos damos cuenta que lo hacemos, no nos damos cuenta que estamos amargos, no nos damos cuenta que tenemos malos pensamientos, malas actitudes, malos patrones, malos hábitos del viejo hombre arraigado y no nos damos cuenta, es inconsciente. Tenemos un mal hábito inconscientemente. Es aquí donde entra el trabajo de la palabra y de la enseñanza de cada reunión que nos está confrontando para sacar a la luz ese mal hábito y ese error. Pero muchas veces eso no es suficiente, muchos necesitan que el Espíritu Santo lo redarguya o que a veces en una conversación el apóstol, un líder, un pastor nos diga, mira, esto tienes tú. Y uno, oye, pero pastor, me está... Pero sí, porque a veces nos autoengañamos y aún predicándose no nos damos cuenta que lo tenemos. Dándose ejemplos, lujo de detalle, algunos aún así haciendo lo mismo que se está diciendo, no se dan cuenta. Siguen con un error o mal hábito inconsciente, porque aún con la confrontación de la palabra no se dan cuenta. Entonces a veces los tiene que redarguir el espíritu, a veces los tiene que una persona de carne y hueso mirarlo a la cara y corregirlo y decirle, hijo, hija, este es el problema, esto es lo que está haciendo, esto es lo que está mal. Entonces, esto nos tiene que llevar, ojo acá, a la segunda etapa del desaprendizaje y reaprendizaje. Dijimos, lo primero es cuando somos inconscientes de nuestro mal hábito o nuestro error. Después de que reconocemos y nos damos cuenta, pasamos a la segunda etapa, que nos volvemos conscientes de ese error o de ese mal hábito. O sea, seguimos teniendo la misma mala conducta, los mismos errores, haciendo las mismas cosas que no nos dábamos cuenta antes porque estaban intrínsecas en nosotros, pero ahora somos conscientes y nos empezamos a dar cuenta. Una vez que logramos reconocer y darnos cuenta de nuestros errores, seguimos con el mal hábito, pero ahora somos conscientes, como les dije. Parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, y ponga atención, la aceleración, y aquí viene la intervención de lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida y en la casa, que Dios está despertando a la iglesia para tomar conciencia de las heridas que traemos y de los errores. El Espíritu está trayendo convicción de pecado y lo seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Porque está trayendo de lo inconsciente para que nos volvamos conscientes de nuestros problemas, de nuestros errores, de aquellas cosas que hacemos instintiva y naturalmente, pero que están mal. Entonces, primero, inconscientemente mal, ahora conscientemente mal, y Dios nos está llevando a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa, pastor? La siguiente etapa, diría yo que es una de las etapas más difíciles. La siguiente etapa es cuando uno empieza a desarrollar el buen hábito, empieza a hacer la renovación de la mente y se empieza a forzar por hacer las cosas como Dios dice, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Cuando tomamos la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, comienza un trabajo ya consciente, pero arduo, y dirigido para desaprender lo antiguo e instalar lo nuevo de Dios. Durante esta etapa haremos lo correcto, pero solo si nos mantenemos trabajando y estando alerta. ¿Por qué? Porque requiere trabajo desaprender. Siempre va a querer volverse a levantar lo antiguo que hacíamos antes. Vamos a tener que estar alerta, vamos a tener que estar conscientes, recordándonos, y aquí viene la gestión de lo que hablábamos, autoevaluándonos, empujándonos a hacer el cambio, a hacer las cosas que estaban mal, empujándonos a hacer lo que teníamos que hacer, empujándome a hablar cuando tengo enojo, quizás no, yo me obligo a perdonar, me obligo a ceder, me obligo a sujetarme, me obligo a orar y empiezo a hacer el cambio. Esta etapa tiene una demanda de energía y de fuerza de voluntad muy alta,
que requiere la ayuda del poder del Espíritu Santo y vivir en dependencia del Espíritu Santo para lograr romper. Según algunos estudios psicológicos, un hábito tomaría 21 días en formarse. Pero si nos vamos a la Biblia, el número del cambio o el número que establece un cambio o un hábito que no vuelve atrás es el número 40 en la Biblia. Todo aquello que el Señor hace en 40 días cambia irreversiblemente. Por lo tanto, hermano mío, no digo que van a ser 40 días, pero lo que estoy diciendo es que aquí es donde hay que trabajar. Como dice ahí, es lo que estamos haciendo con el taller de la educación emocional. Estamos taladrando, trabajando, trayendo al consciente los errores y trabajando. Entonces, en esta etapa de hacer lo correcto conscientemente va a depender de que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta vamos a hacer el cambio. Cuando no nos demos cuenta se nos va a pasar, pero ay, Dios nos va a mostrar y vamos a volver a intentar. Y esta etapa es ruda, diga conmigo, es ruda. Es de harto trabajo, no sé cuánto te va a tomar. Pero si trabajamos lo suficiente, trabajamos el suficientemente de tiempo con la entrega, con el enfoque, que es lo que Dios nos está pidiendo en estos 6 meses. Ponemos nuestro corazón en eso, invertimos oración, ayuno si es necesario, hacemos el trabajo de mente y de corazón, empezamos a hacer los cambios, empezamos a dejar el rencor, empezamos a soltar la amargura, empezamos a soltar el pasado, empezamos a perdonar al que me hirió, empezamos, le damos. Si le das el tiempo suficiente, si trabajas el tiempo suficiente con el Espíritu Santo, va a llegar un momento en que eso se va a taladrar y va a quedar grabado y registrado en el corazón. Y ahí ya no va a requerir tanta energía de ti y de mí para sostener ese cambio, porque va a quedar registrado de tanto repetirlo, va a ser guardado y atesorado en el corazón. Y cuando eso pasa, ya empieza a formar parte de ti. Ya entonces puedes liberar energía, que estaba en la etapa de trabajo consciente o de hacerlo bien conscientemente. Ahí puedes liberar energía mental y emocional y ahora puedes pasar a conquistar otra nación, para poner tu energía y tu enfoque en desaprender otra área de tu corazón, de tu mente, que Dios está trabajando. Por lo tanto, hermano amado, depende de nosotros totalmente que gestionemos este cambio. Entonces, durante esta gestión del cambio, paso a paso, número 2, tiene que ver con desaprender o reaprender en cada área, paso por paso, hasta que podamos liberar energía y estos se conviertan en hábitos arraigados de parte de Dios. Por eso la palabra dice, a fin de que cimentados y arraigados en fe, dice la palabra, y en amor. O sea, que se puede arraigar y cimentar el reino, claro, pero hay que trabajar, hay que labrar. Por eso, y lo tercero, y con esto cierro, quiero dejárselo planteado para que usted lo piense en su casa. Lo tercero es que tiene que entender que Dios es el Señor de los tiempos. Y como Él es el Señor de los tiempos, y Él va a acelerar las cosas, no somos nosotros los que nos tenemos que desesperar. Sí tenemos que ser diligentes. Diligentes es no dejar pasar el tiempo, hacer lo que nos toca. 2, tenemos que ser perseverantes. Si te caes, lo vuelves a intentar. Si fallaste, lo vuelves a hacer. Vuélvete a levantar las veces que sea necesario. Si pecaste, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Levántate todas las veces que sea necesario. Vuélvelo a intentar todas las veces que sea necesario. No dejes que el diablo te deje postrado en el camino sin volverlo a intentar. Sé diligente, hace tu parte, persiste hasta el final. No nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos a su tiempo cosecharemos. Y finalmente, sé paciente, paciente contigo mismo. No te autoexijas la velocidad del cambio. Dios va a poner la aceleración. Tú pon la diligencia, tú pon la perseverancia y espera. Porque Dios hará lo sobrenatural. Dios hará esa gran aceleración. Y pon atención. Aunque no sean tantas las cosas que Dios cambia en tu corazón en estos meses, aunque no sean tantas, aunque sean pocas quizás, pero esto es lo que Dios me decía, van a ser tan medulares en tu carácter y en tu vida, que el fruto de ese pequeño cambio va a ser extraordinario. Va a provocar un cambio al interior de tu hogar, un cambio en tus relaciones, que Dios va a soltar bendiciones que estuvieron por años retenidas, que podían producirse en 3 años, serán en una sola. En el nombre de Jesús. Padre, esta noche oro por cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos que está viendo y que verá esta transmisión. En el nombre de Jesús. Padre, danos esa gracia como mayordomos. Danos la revelación, las herramientas, el poder, el entendimiento. Padre, para reaprender y hacer el trabajo de labrar en el corazón hasta poder establecer paso a paso en cada área tu reino, Señor. Para sacar las heridas, para sanear las áreas del corazón, para quitar pecado y cambiarnos por comportamientos correctos. Padre, para entender que tú eres el Dios de los tiempos. Enséñanos a ser diligentes. Danos tu poder
para perseverar hasta el final. Y danos tu gracia para ser pacientes y creer que tú darás la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, y tú producirás el fruto acelerado porque tú lo prometiste. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Les bendigo esta noche a cada uno de ustedes. Les deseo que todo el bien del Señor pase sobre sus casas, que el Señor les dé tremendas riquezas y los haga ricos en sabiduría, ricos en inteligencia, ricos en ciencia y en conocimiento divino, en conocimiento de Dios, de su palabra y revelación, para traer cambios y para traer transformaciones y experimentar esa plenitud y la vida de victoria que Dios nos ha dicho. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. Un muy especial y caluroso saludo a nuestro apóstol, a nuestra profeta, a cada uno de los pastores y a todos ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. No se olviden, viernes a las 8:30, un día de oración poderosa. El sábado a las 11:30 nos vemos en el taller de la educación emocional. No solo los jóvenes, todos los que quieran ir, vayan, ahí los esperaremos, está siendo de gran bendición. Y no se olvide el domingo, una poderosa palabra de nuevo. Dios está trabajando en el saneamiento. 10 de la mañana, el primer culto presencial. 12 del día, el segundo culto presencial. Y ese culto se televisa por YouTube desde las 12:15. Así que no se lo pierda. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Adiós.